Tenemos la primera pregunta acá de Elena Mendoza. Pido por favor unas preguntas claras concretas, cortas, para que todos podamos hacerlas. Adelante, Hola, ¿qué tal Elena. a todos? No, yo más que una pregunta, era una breve opinión. Le agradezco a Cintia y a Juan Martín cómo nos han esclarecido. No, y si podías dar una opinión, más que una pregunta. Bueno, Eh, bueno, puede ser, si no, paso a otro compañero que tenga una pregunta concreta. y estamos Sí, sí, sí. esperando las preguntas, pero escuchamos No, no, tu opinión breve. no, sí, acuerdo con lo que dice Juan Martín, lo hago rápido, así perdemos tiempo, en que ha sido un gran trabajo de la militancia, la posibilidad de estar en el gobierno, pero no tenemos que perder de vista, además de nuestro trabajo, que no es que también ganamos porque nosotros seamos buenos, sino porque ellos fueron demasiado malos. Y eso es una ventaja que no nos tenemos que descuidar en la próxima vuelta. Eso por un lado. Cuando Cintia habla del disciplinamiento, sí, los medios de comunicación son la gran herramienta del disciplinamiento de estos últimos años. Y visto esto, está con todos los presos políticos, donde se ha hecho de ellos enemigos terribles, y ha sido a través de los medios que se los ha construido como monstruos. Yo creo que estas detenciones, creo que todos acordamos en que estas detenciones han sido detenciones políticas. Por lo tanto, la solución debe ser política. Y de Bien. todas ellas, la que más me preocupa es la de Milagros Salas, nuestra inactividad, porque nosotros con la detención de Milagros Salas le estamos garantizando a Morales la gobernabilidad. Eso es lo que más me preocupa. Así que esa brevemente es mi opinión. Bien. Muchas gracias, Elena. Silvia, hemos realizado varios Zoom, varios encuentros acá, algunos con funcionarios nacionales, con el ministro Rossi, con Dora Barrancos, con periodistas, colegas tuyos, con Mario Weinfeld, con legisladores de la ciudad, con intelectuales. Y en todo surgió la inquietud acerca de la estrategia comunicacional del gobierno y especialmente si no había un déficit en comunicar las noticias que produce el gobierno a toda la opinión pública. Y pongo como un ejemplo una cosa que es extraordinaria, como que el gobierno logró una renegociación durísima de casi un año con los acreedores y logró una quita de 42 mil millones de dólares, y hoy nadie habla más del tema, es decir, como uno los pasó como el resultado de la fecha quinta del fútbol, ya nadie habla más, nadie se acuerda, y queremos ver si nosotros desde estos espacios, como los de Ateneo Liberal, como los de tantos militantes que hay, existe una posibilidad de influir en esta materia. A mí esa pregunta en general me encanta, pero le veo otro enfoque. A ver. ¿Cómo pretender una comunicación virtuosa en una cancha inclinada? No termino de entender cuando se razona que hay un problema en la comunicación del gobierno. Hay un problema en la comunicación en la Argentina. Y el problema de la comunicación en la Argentina es que hay una ultraconcentración comunicacional. Y el problema de comunicación en la Argentina es que esa ultraconcentración comunicacional se empezó a forjar durante la dictadura cívico-militar. Y el problema de la comunicación de la Argentina es que aquí nadie buscó reparar los daños hechos. Entonces, ante una comunicación ultraconcentrada como nunca en la historia de nuestro país, me resulta cuanto menos mirar la parte más débil, la comunicación del gobierno, en lugar de mirar el verdadero problema, porque si hay alguien que está gritando, bueno, ¿cómo hacemos para empatar los niveles? ¿Cómo hacemos para empatar esos audios? Ahora, distinto es a que no se considere lo que yo acabo de denunciar como parte de un problema.
Porque entonces sí voy a pensar que voy a poder tener una buena comunicación efectiva de un gobierno como si acá nada pasara. A mí me encanta porque es como si entrara a la cancha de fútbol, para hacer un ejemplo así de rápido y pronto, y hubiera 11 contra 1, el referee fuera de los 11, la cancha es de los 11, la pelota es de los 11, y alguien se pregunta, che, ¿qué pasa que no estamos ganando? Me resulta realmente llamativo. Porque también me preguntaban la otra vez en un espacio internacional, ¿cómo fue posible que tan prontamente el gobierno de Mauricio Macri modificara la ley de servicios de comunicación audiovisual? Pensando que la ley era débil. Pero ¿por qué no piensan que ese poder era opresivo y potente? ¿No? Siempre está como esa cuestión de no contextualizar. La Argentina está en una América Latina asediada por, como ustedes saben, Estados Unidos en la consumación de lo que consideramos es un operativo Cóndor 2.0. Aquí se están usando herramientas de alta complejidad y multimillonarias capaces de ser ejecutadas por un grupo muy reducido, que vimos, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica. Entonces hay que dejar de hacer que estamos en un escenario en el que no estamos, porque realmente las dificultades son muchas y muy grandes. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde mi punto de vista? Necesitamos me dicen que mi conexión a internet es inestable, que las hay, ¿viste? Ahora que estoy mencionando la realidad más compleja, se me desestabiliza la conexión a internet. Quiero decir, aquí hubo un gran esfuerzo de buena parte de la humanidad en algo que se llamó el informe McBride. En un momento, a finales de la década del 60 y del 70, como ustedes saben, la dictadura fue muy potente, ¿no? Y entonces los países considerados emergentes lograron alianzas contra ese norte que venía direccionando no solo las políticas económicas, sino sobre todo las culturales, porque de eso sabemos, ¿no? Que las banderas culturales anteceden a cualquier otra realidad, por eso la preocupación por la batalla cultural. Cuestión entonces que UNESCO finalmente decide formar un grupo que lo encabeza un irlandés que se llamó Sean McBride, por eso el resultado de ese trabajo se llama el Informe McBride. Distintos referentes de distintas partes del mundo lo que hicieron fue recorrer el mundo entero escuchando a campesinos, pueblos originarios, mujeres, integrantes de lo que hoy llamamos el colectivo LGTBIQ+, personas con discapacidad, los oprimidos de la historia. El escucharlos, comprendieron rápidamente que iban en la lógica de Paulo Freire, ¿no? Que había también oprimidos comunicacionales, que no tenían acceso a los medios de comunicación, que no eran ni siquiera constituidos como subjetividades dichas por sí mismas, sino que podían ser estigmatizados, invisibilizados, silenciados, los grupos históricamente vulnerados, apartados de la realidad que se construía en el marco de los medios de comunicación. Ese informe se presentó en la sede de Naciones Unidas como Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Se denunció, qué lástima que no lo tengo acá, porque se los leo y es como si estuviéramos leyéndolo ahora. Se denunció la falta de acceso, como les decía, se denunció la mercantilización de la comunicación, se puso allí la piedra basal para que la comunicación fuera comprendida como un derecho humano, se denunció la globalización y la transnacionalización en el marco de la comunicación, y se dieron una serie de caminos para transformar esas realidades. No hay dudas que hay que continuar con ese informe McBride, que acaba de cumplir 40 años, y que hay que constituir una convención por el derecho humano a la comunicación. Vieron que hubo convención por los derechos de la mujer, convención por los derechos del niño, convención por los derechos de las personas con discapacidad. Hace falta una convención por el derecho humano a la comunicación, porque tenemos problemas comunes en el mundo. Entonces, hay algunos países que tienen estados-nación un poco más potentes que deciden enfrentarse a Facebook, a Netflix, a Google, o cuanto menos enunciarlo en boca de su primer mandatario, como es el caso de Macron en Francia. Bueno, efectivamente hay algunos estados-nación que buscan cuotas pantalla, por supuesto que pagan impuestos, que tributen, sobre todo ahora que son los grandes ganadores en el marco de la pandemia.
consolidaron su posición económica cuando el mundo está en crisis y con serios problemas de empobrecimiento y no se les pide nada a cambio. Entonces, hay una parte de la solución que es global, que efectivamente hay que hacerla a través de los organismos multilaterales, a través del camino de una convención, y hay otra que es del Estado-Nación aquí y ahora. Entonces yo no pensaría tanto en lo que plantean como un problema de comunicación del gobierno, sino que no tomen como un problema la comunicación en la Argentina, no solo en el gobierno. Muchas gracias, Cintia. Impresionante respuesta. Excelente respuesta. Tengo dos preguntas. Germán Biens, el compañero integrante del Ateneo Liberación, y después Aurora Arena de la Universidad Atlántida Argentina. Germán. Germán. Parece que se congeló. Vamos con Aurora, mientras Germán recupera su señal. Ya recuperé. Bueno, dale, Germán. Bueno, disculpas pido primero, no sé si me perdí mucho porque hubo un corte de energía aquí en Corrientes, cosa totalmente habitual. Así como a Cintia recién se le desestabilizaba la señal, nosotros vivimos permanentemente con una desestabilización energética. Bueno, quiero decir, yo pertenezco al Ateneo Liberación y nosotros hemos decidido con el Ateneo entrar en esa batalla cultural y agradecemos a Juan Martín y a Cintia su presencia esta noche, desburrándonos un poco en muchos temas. Nosotros a través de los Zoom tratamos de dar esa batalla y también hemos creado una revista, estamos en el 5º número de la revista, estamos naciendo recién, o sea, hacemos una revista mensual digital, pero tenemos proyectos ambiciosos. Proyectos ambiciosos muy difíciles de concretar, porque en esa cancha inclinada que mencionaba Cintia, nosotros estamos en el subsuelo, obviamente, en el subsuelo de la patria postergada. Como diría el gran argentino. Pero yo lo que veo en esa cancha inclinada, ¿ah? Que vos decís, de un lado hay 1, del otro lado hay 11 y el dueño de la pelota, el 1 ese que es el Estado es el que está alimentando a los 11. Lo inentendible es que el propio Estado le esté pagando a los medios hegemónicos para que los medios hegemónicos hablen mal de los funcionarios que manejan la plata del Estado. O sea, puede ser que el poder sea tan grande que los obliguen, le pongan una pistola en la cabeza y que me tenés que garpar porque si no... Así todo, la comunicación por lo que circula de las encuestas de audiencias y qué sé yo, algunos medios nacionales como C5N, por ejemplo, dicen que la gente se informa mayormente por televisión. C5N tiene una gran audiencia. Claro, somos todos nosotros, el 48% que votamos a la fórmula Fernández que vemos C5N, tal vez un poquito menos. El resto se informa con los otros medios. Y Clarín es el diario que más se lee, le sigue La Nación, después Infobae y después Página 12, muy cuestionada en el último tiempo también, con muchísimo menos. Así nosotros nos encontramos con que el Estado es el violador del derecho humano, ese que vos proclamás, Cintia. ¿Por qué? Porque el derecho humano no lo violan los particulares. El derecho humano, el violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces, el que tiene que garantizar el acceso a los medios de comunicación y distribuir un poco mejor la pauta para que ese derecho humano se cumpla, es el propio Estado, porque entiendo es el Estado el que no está cumpliendo con ese derecho humano. Siempre cuando nosotros trabajamos en derechos humanos, vemos que el violador del derecho humano es el Estado. Lo que me preocupa es que el Estado en este momento está gobernado por gente afín a nuestro pensamiento. Y el Estado no nos está dando los fierros, diría mi amigo y compañero Beto Gómez, para que nosotros podamos tratar de dar esa batalla cultural. Lo hacemos así, como lo hacemos nosotros, a pulmón, como empezó Radio Caput, como empezó Infosiberia, de esa manera, muy difícilmente
competir de esa manera. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la lucha que tenemos que dar? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la lucha que tenemos que dar para que el Estado nos reconozca ese derecho humano que se nos está violando a todos los argentinos? ¿Puedo? ¿Es para mí o es para Juan Martín? Juan Martín, ¿vos querés contestar? Para los dos. Bueno, El que quiera. Si querés empiezo, Cintia, digo, quiero insistir ahí con un concepto, ¿no? Y estoy convencido, es la militancia la clave. Es decir, me parece que ante un gobierno afín que toma decisiones desacertadas, tiene que ser la militancia la que señala, la que empuja en una dirección determinada, ¿no? Por supuesto que a priori es más tentador es más tentador apostar a los grandes medios y olvidarse un poco de los medios populares. Ahora sí, no hay una exigencia por parte de la militancia para que el Estado tome determinadas medidas, eso no va a ocurrir, ¿no? Igual lo mismo, aprendamos de las madres cuando le dijeron al presidente de la nación, no digas más que hay que dar vuelta a la página, eso no se puede tolerar. Me parece que la militancia tiene que ser la que de repente señale cuáles deben ser determinadas políticas de comunicación, eso es lo que pienso. Sí, la verdad que yo estoy en la línea de pensar en la necesidad siempre, ¿no?, de una comunidad organizada en este sentido frente al reclamo. La violación de los derechos humanos pueden venir de distintos ámbitos. La diferencia es que solo el Estado es el garante, ¿no? Y en ese sentido es que tiene que arbitrar las políticas públicas necesarias para hacerlo. Por eso te decía, una ley de publicidad oficial. Yo he trabajado en un proyecto de ley, lo hemos presentado en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la legislatura bonaerense, lo hemos construido de manera colectiva con distintos encuentros, hay muchos proyectos de ley de publicidad oficial, y ahí entonces tendríamos la posibilidad de una distribución. Es bastante complejo el tema porque el propio sistema de derechos humanos, que fue aplicado aquí en la Argentina en distintos fallos, hace que vos no puedas estar retirando determinada publicidad oficial cuando venías dándola, porque esto puede ser interpretado como un castigo. Es decir, hay que ordenar el sistema, no hay un sistema hoy. El sistema es el de la discrecionalidad. Y es cierto que siempre se dijo que se establecía la lógica, otra vez mercantilista, del rating de las audiencias para dar pauta. Hoy, como ustedes saben, Canal 13 no es el de mayor audiencia. Telefe tiene mucha más audiencia que Canal 13 y sin embargo, por supuesto que tiene más publicidad oficial. El tema ahí te quería agregar, Germán, lo de los diarios. No es tanta la preocupación de la circulación física, de cuántos diarios se venden, sino de lo que se llama establecimiento de agenda. A través del diario Clarín, la gran mayoría de los canales de televisión, de las radios, nos han mal enseñado en los distintos espacios de formación, ya sea las tecnicaturas, los terciarios, los universitarios, que la agenda se arma con el diario Clarín. Lo que sería peor no es el establecimiento de agenda, sino sobre todo el enfoque. Porque después de todo, si fuera una cuestión temática, podríamos tener otro enfoque, uno en la perspectiva de los derechos humanos. Entonces así es como se va construyendo esa primacía comunicacional, ¿no? No es nada más que por la cantidad de diarios que se vende, sino por dónde circula esa información y quiénes son capaces de reproducirla. Con lo cual, también hay que hacer, esto es cierto, y es lo que en la Universidad Nacional de Avellaneda estamos lanzando un posgrado en Comunicación y Derechos Humanos. Ahora, en abril empieza. Bueno, deberíamos revisar todas las currículas, deberíamos revisar también la estructuración y lo que se llama la oferta académica, ¿no? En el ámbito del periodismo y de la comunicación. ¿En cuántos estamos dando la batalla cultural, buscando esta alfabetización comunicacional, dando estos debates? Por eso, los problemas son diversos, y el tema es que pareciera que no estuviéramos encaminados en la solución inmediata de ninguno de ellos, cuando yo creo que hay que abordarlos en su conjunto. Porque no se trata de desmonopolizar, como se dice técnicamente, y abandonar la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? Al contrario, son múltiples medidas que hay que tomarlas, desde mi punto de vista, todas a la vez,
porque así es como puede conformar un resultado distinto. Entonces, si la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeño lugar? Siempre tener mirada crítica, pensamiento crítico, difundir y socializar ese pensamiento crítico en todas las herramientas que tenga disponibles, en absolutamente todas. Desde un familiar hasta la vecina, hasta la posibilidad general. Y luego organizarnos de manera de poder ser entonces quienes proclamemos las distintas necesidades que tiene el pueblo argentino para lograr la soberanía comunicacional. Cuando hablamos de batalla cultural, también estamos hablando de eso, ¿no? ¿Puedo decir una muchas cosita gracias, relacionada relacionado a lo que planteabas recién, Cintia, y volviendo a la discusión del cuentaganados? Me parece que se generó justamente un sistema en el cual se plantea, bueno, a ver si este periodo de 100.000 ejemplares vale tanto, ahora si vende 1.000.000 vale 10 veces más, y si vende 10.000 vale 10 veces menos, y entonces de algún modo se le asigna un valor a todos según la cantidad de audiencia que tenga, y muchas veces pareciera ser que ese es el único parámetro a tener en cuenta, y eso es lo que pretendo capaz poner en crisis cuando planteo lo del cuenta ganado, ¿no? Porque si nos basamos quienes hacemos comunicación en ese parámetro, digo, llevándolo capaz a una metáfora, imaginémonos que nos dedicáramos a la música, uno no compone una canción pensando cuántas entradas va a vender para ver si llena River o si no llena River. Trata de componer la mejor canción, y si la canción es muy buena, después River posiblemente se llenará, y bienvenido sea, pero lo que uno tiene que tratar de hacer es generar una buena canción, ¿no? En este caso concreto, de esta conversación que estamos teniendo, veo que hoy hay 67 personas, y no me parece que sea menos valioso este Zoom de 67 personas que otros ámbitos en donde se están planteando cosas mucho menos valiosas que las ideas que estás planteando vos, Cintia, donde puede haber 300, 400, 500 personas. Entonces, capaz sí lo que planteo es que tratemos de poner en crisis ese planteo de que el único parámetro para medir cuánto valor tiene un medio de comunicación es la audiencia que genera, porque ese muchas veces es el criterio que utilizan después quienes asignan a qué medio apoyar y a quienes no, y es mucho más cómodo en definitiva decir, bueno, sí, vamos con el grupo Clarín, que es el que más diarios vende. Eso es lo que trato capaz de cuestionar. Sí, para complementar esa idea, sería algo así. El problema está otra vez en el enfoque, porque para decir qué es lo que más se ve, lo que se usa es una herramienta ultramercantilizada que tiene Ibope, que no mide en toda la Argentina y que no mide en todos los públicos, porque lo único que le interesa es el reparto de la torta publicitaria. Entonces el problema es que cuando se dice qué mide y qué no, se está hablando de la medición del público ABC1 de 12 ciudades de la Argentina y nada más. Ahí sobreviene la dificultad y ya el sesgo, porque se está diciendo que algo se ve porque en el público ABC1 de 12 ciudades de la Argentina, efectivamente se ve. ¿Por qué les interesa el público ABC1 de 12 ciudades de la Argentina? Porque es donde pretenden vender sus productos. Entonces, una de las variables sí debería ser la cuantificación de las audiencias, pero no hay herramientas en la Argentina que nos permitan esa cuantificación. Por supuesto que otra de las variables debería ser la promoción, por ejemplo, de valores democráticos. Por supuesto que desde mi punto de vista otra de las variables debería ser que no tuviéramos, o al contrario, que fueran, en algún momento lo pensamos en la Defensoría del Público, y de hecho es algo que se puede hacer, que fuera un medio de comunicación que, por ejemplo, no tuviera de manera constante y permanente distintos, tanto en la Defensoría del Público como en la Autoridad de Aplicación, distintos expedientes por vulneración de los derechos humanos, en el sentido de mensajes discriminatorios, discursos de odio, contra las mujeres, etc. Con lo cual las variables pueden ser múltiples. Yo solamente me estoy refiriendo a que, sí, desde mi punto de vista hay que tener vocación de mayorías, y sí, desde mi punto de vista hay que tratar de tener audiencias cada vez más múltiples, pero no solo por una cuestión de cuantificación, sino también de lo que llamamos cualitativas, es decir, participativas. Y también creo que hay que explorar, como vos sabés, Juan Martín, formas de creación colectiva. Yo ya no creo
en esto de hice el mejor programa de radio porque soy una profesional espectacular. Creo que la construcción es colectiva y creo que las audiencias ahí tienen un rol extraordinario en esa construcción y lo practicaba a diario, bueno, ahora una vez por semana nada más. Pero esa es la vida en democracias. Tenemos un rol como profesionales, con mayor nivel de responsabilidad, pero tenemos otro como puente, como enlace, como articuladores con las audiencias. Así que yo ya describo un poquito de, soy un genio y escribo la mejor canción y si no lleno River, bueno, es la mejor canción del mundo. Hagamos construcciones colectivas, sumemos a la participación ciudadana, pensemos en medios de comunicación que sean constantemente dinamizadores de las democracias. Y entonces así vamos a ir ampliando cada vez más. Por supuesto, por mí podemos ser 2, 3 ahora, porque lo que nos nutre es el intercambio. Pero hay que ir hacia una búsqueda, porque estamos en un medio de comunicación, donde se supone que es un servicio, donde se supone que tiene que transcurrir el interés social, ¿no? Entonces, bueno, allí hay varias cuestiones. Eso no quita que para el público a veces una de esas 12 ciudades, determinado programa tenga un alto nivel de rating, es el problema que tienen todas las defensoras y defensores en el mundo entero. Muchas veces los programas más vistos son los más denunciados porque son los que más vulneran derechos, con lo cual ahí también hay un tema que creo que era por el que vos ibas y que coincidimos, obviamente, el valor de lo que hacemos y no de lo que otros dicen que tienen, ¿no? No necesitamos que nos mire de afuera una empresa IVOPE que tiene pie en América Latina y que busca el negocio de la mercantilización para que nos diga si nuestro programa es bueno o no, en eso no tengo duda. Muchas gracias, Cintia y Juan Martín. Vamos a las 3 últimas preguntas, la de Aurora Arenas, después Lía Méndez y termina Fernando Abelenda. Aurora. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quería plantear una inquietud, es para Juan Martín la pregunta, para Cintia y para todos los compañeros. En esto muy bien Cintia que planteaba sobre que una de las cuestiones a revisar es el enfoque desde el cual miramos nuestros problemas. No es una opinión mía, pero digo, es algo que siempre se nos aparece ante coyunturas muy complejas, con problemáticas que son recurrentes, de un modelo económico que ya lo conocemos, que sabemos digamos, la función social que cumple, que es producir desigualdades y demás. Y uno lo que observa es que del lado, si se quiere, del campo del progresismo, de la profundización de los procesos de democratización, hay un debate estructural, muy estructural, mega estructural, del capitalismo que se nos escapa de transparentar, de ponerlo sobre la mesa y de dotarlo de, sobre todo de distintos lenguajes, para comprender que finalmente el problema no es de los medios de comunicación o de cómo el gobierno comunica o de la sociedad argentina en particular, sino de que finalmente este neoliberalismo es un programa cultural que tiene un objetivo claro, uno solo, tiene muchas formas de producirlo, pero tiene un objetivo claro que es desdemocratizar la política, con todo lo que eso supone. Y ese nudo central, digamos, de la construcción histórica está opacado del discurso, ¿no? Incluso no es que nuestros intelectuales no lo sepan, o nuestros comunicadores o nuestros compañeros no lo militen, ¿no? Pero no queda explicitado cuál es, digamos, el nudo central de este momento, de estas democracias, y cómo podemos construir otros debates y otros modos de explicitar esto. Por supuesto que es una pregunta complejísima, pero se las quería plantear para ampliar el debate porque me había parecido muy interesante esto que vos en particular, Cintia, planteabas, que tenía que ver con revisar los modos en los que construimos el enfoque de nuestros problemas y cómo Juan Martín todo el tiempo traía a colación, ¿no? Que esto se resuelve, por supuesto, con militancia. Pero me preocupa que esa dimensión supraestructural del fenómeno del capitalismo y del neoliberalismo quede corrida de los debates. Quizás no podrá estar en todos los debates, ¿no? Pero no aparece, digamos, esclarecida, por lo menos en los espacios políticos, ¿no? O queda como marginada. No es que no lo sepamos, ¿no? Pero no se la aborda de manera explícita. Quizás porque es un nudo incómodo, ¿no? Que pone en discusión la cuestión de capitalismo y democracia. Pero quisiera escuchar por parte de ustedes alguna opinión o alguna visión sobre esto que estoy comentando. ¿Sí? Que le dé nomás. Porque es re complicada la pregunta, Aurora. No, estoy totalmente de acuerdo. Mira,
lo esencial, por eso yo creo, ¿no? Pero La esfera cultural es la que efectivamente buscan que triunfen los distintos sistemas, porque primero, y lo hemos vivido aquí en la Argentina, la dictadura cívico-militar, primero fue una matriz cultural, ¿no? Primero es la constitución de un sujeto y las otredades amenazantes, luego son las estigmatizaciones, luego son las diferenciaciones, y luego, bueno, en aquel momento, por supuesto, lo que incluso en otro ámbito se consideró como solución final. Con lo cual, es siempre, desde mi punto de vista, la matriz cultural la que habilita las matrices económicas, las matrices políticas. Bueno, por algo en el ámbito del campo de la comunicación. Por eso decía, terminado el gobierno macrista, no terminó el neoliberalismo. Muerto Menem, no terminó la lógica y la práctica menemista, porque hay allí residuos y prácticas, ¿no? Constantes y permanentes, emergentes muy claros, que son, por ejemplo, el alto nivel de privatización que todavía tenemos en la Argentina. De manera que pensaba mientras hablabas, bueno, parece que existen también las escuelas de gobierno, ¿no? Parece que existen también los espacios de formación política, creo, me parece, que hay que recuperarlos y eventualmente, por todo esto que venimos hablando, por estas matrices de dominación neoliberales culturales, se han ido opacando. La verdad es que las escuelas de formación son clave. ¿Para qué? Para darnos estas herramientas, para darnos estos contextos. Para mí el mayor problema que tiene la Argentina es que todos los días muere de nimiedades, ¿no es cierto? Faltan contextos, faltan lecturas esenciales. Hoy veía que una de las notas más leídas del diario La Nación es cuáles son los gustos de helado de la nieta de Mirta Legrand. Y perdón porque se me fue el nombre, pero ahí me lo van a tirar enseguida. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién? Viale. Ahora no, Viale. Juanita Viale, ahí está. De verdad. Y era de las notas más leídas. Ahora uno se puede reír con eso, o puede comprender cómo es la construcción de la emocionalidad, la primacía de las emociones ante el pensamiento, ante la racionalidad. Y cómo lo que busca todo el tiempo esa información no solo es corrernos de los ejes centrales y relevantes socialmente, sino buscar adhesiones por emociones o rechazo por emoción. Y construir entonces ese binomio, ese constante discurso del odio para las polarizaciones y las desestabilizaciones de la democracia. Con lo cual, este es un ejercicio que hay que hacer todos los días y que es el mismo ejercicio que vos planteás para que en los ámbitos de debate político se enuncie desde el capitalismo, que además es extraordinariamente patriarcal y que desde aquí lo podemos ver todavía como eurocéntrico, ¿no? Para terminar de caracterizarlo. Con lo cual pensaría en eso, en ser promotores y promotoras de nuevas miradas, nuevos enfoques, y que nos permitan nuevas narrativas también. Ese es el desafío, no sé, en la Revi, en los espacios que ustedes realizan y que enuncian. ¿Desde qué lugar estamos comunicando? ¿Necesitamos nuevas formas para esa comunicación? Para no estar replicando siempre la dominante, ¿no? Porque esa es la primera tendencia, la réplica de la dominación, lógico. Y entonces me parece que lo mismo pasa en el plano de la política, que no solo es incómodo, sino que trae consecuencias graves. En la Argentina, la persecución, la cárcel y cuando no fue la desaparición. Con lo cual, allí vuelven esos sedimentos, ¿no? Que traen el recuerdo, que tienen muy viva la memoria de cuáles son los disciplinamientos, de cuáles son las consecuencias para quien busque evidenciar que el problema final entonces es el capitalismo. Y aunque sea, si no vamos a estar pensando en la constitución de un nuevo sistema, bueno, cuanto menos la humanización. Estamos urgidos de humanización. Nos hemos deshumanizado. Y en esa deshumanización hay una normalización de las herramientas, los mecanismos, las lógicas y las prácticas de objetivación, que realmente ahí hay una pedagogía de la crueldad. Y acá lo podemos entroncar, al principio se habló de Úrsula, ¿no? La palabra de la mujer no vale nada en la Argentina. Y hemos tenido 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces, evidentemente los campos del empoderamiento, bueno, tenemos que seguir construyéndolos, ¿no? Y allí hay como alguna mirada de algunos intelectuales, algunas pensadoras, que es en los feminismos y que es en las juventudes, que juntan además sus luchas ambientales, la esperanza del nuevo tiempo. En cuanto a la organización transversal, en cuanto a la lógica disruptiva de sus reclamos, es para observar y ponerse a pensar, bueno, de qué manera en los ámbitos de discusión política en los que estoy, podemos generar esto de nuevos enfoques y nuevas miradas con las herramientas que están circulando en la actualidad. Bueno, Aurora, hice lo que pude con tu pregunta difícil. Impresionante, Cintia. Lía, por favor, tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas, a todos. Cintia, Juan Martín. Bueno, un agradecimiento, porque realmente ha sido, nada, las exposiciones sumamente enriquecedoras y las respuestas que van dando abren más carpetas, entonces es muy difícil hacer una pregunta. Así que lo primero que quería plantearles en realidad era un pedido más que una pregunta, porque surgen muchos temas y por lo menos yo registro la necesidad de tomar cada uno de ellos y trabajarlos, intercambiar más, aprender, estudiar. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, el pedido así, sin mucho formato, es ojalá pudiéramos armar ámbitos donde fuéramos tocando cada uno de esos tópicos para aprender, para desarrollarnos y trabajar desde ahí. Por lo menos en mi caso, mucho por aprender. Y como tenemos poco tiempo, voy a puntualizar en algo, Cintia, que vos mencionaste respecto de la alfabetización comunicacional. El tema del enfoque de derechos en términos comunicacionales me parece central, porque el tema del enfoque de derechos se lo da como por sobreentendido y en realidad no está, en nada está ese enfoque de derechos, ¿no? Y según entendí lo que vos planteás como alfabetización comunicacional, eso que decías, bueno, dar elementos para mostrar los trucos del mago, eso me gustó mucho, pero vos planteás como en todo el sistema educativo, desde el ciclo inicial, y coincide con una iniciativa de trabajar los derechos humanos, de los cuales el derecho a la comunicación es uno de ellos, hablando de todo el sistema de derechos humanos, que en realidad si nosotros es como tenemos una gran necesidad de producir un cambio importante, cultural, necesitaríamos que los derechos humanos se constituyeran en el eje de la práctica política y social. ¿Y eso desde dónde? Justamente sería necesario incorporar la teoría y la práctica, aprender el ejercicio de los derechos, y esto que vos planteabas es el ejercicio del derecho a la comunicación, desde el ciclo inicial, durante en todo el sistema educativo. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si hay avances en ese campo, o si hay algún diseño, o cómo lo tenés pensado. Yo sé que es para una larga respuesta, pero me interesa mucho ese tema. Y yo te abrazo por la pregunta, porque sí, en los 4 años que estuvimos trabajando en la Defensoría del Público, por ahí andaba Elisa Giordano, que también tiene mucho que ver con esto, una de las evidencias fue esa carencia, ¿no? Una de mis frases esenciales era: nadie reclama un derecho que no conoce. Exactamente. Nadie reclama un derecho que no conoce, y nadie lo defiende, y por supuesto que entonces tampoco nadie lo puede enseñar. Y ahí están los pilares de lo que decías, Lía. Creo que francamente el trabajo desde el campo de los derechos humanos, y allí el derecho humano a la comunicación es central, es vital, es urgente para la democracia de la Argentina. Entonces sí, lo que hicimos en la Defensoría, viendo que teníamos dificultades con el Ministerio de Educación, viendo que siempre aparecen dificultades, porque resulta que al final, ¿quiénes imprimen buena parte de los textos que se mandan a las escuelas? ¿Quién dijo por ahí tinta fresca? A ver, ¿cómo al unísono fue? ¿Es del Grupo Clarín también? Ah, mira vos. Bueno, entonces, lo que decidimos hacer frente a
los problemas que nos iban surgiendo en el camino, aún con el viento a favor. Así que no digamos que cuando hay viento a favor siempre es favorable a todo. Bueno, a veces puede haber vientos a favor y que no terminen de encajar bien me voy a hacer ahora la que sé de veleros en el Spinnaker, ¿viste? No puse bien la vela y por ahí no me sé la de todo, en fin. Lo que hicimos entonces fue desarrollar manuales que están a disposición para orientar a profes, a maestros y a maestras desde el nivel inicial hasta el último de secundario. Son distintos módulos donde hay distintos niveles de profundización en las problemáticas vinculadas con la comunicación, y fueron además elaborados por pedagogos y pedagogas extraordinarias, con lo cual hay mucho material para trabajar en el aula, hay muchas ideas para poder llevarlas a cabo, y ahora que recuperamos la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, quiero pensar que habrá ejemplares en la biblioteca, o que los tendrán y que los podrán, además habíamos subido todo a internet, deberían estar ahí en el sitio de la Defensoría también. Con lo cual, aunque sea el primer puntapié lo dimos, hay un material construido colectivamente para trabajar en las aulas, de nivel inicial, incluso la comunicación nos cuenta un libro extraordinario que hicimos para chicos y chicas de los más chiquitos, fantástico, unas ilustraciones hermosas. Incluso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está hecha para principiantes, está hecha para niños y para niñas, está hecha en braille, en lenguaje de señas argentina. Hay mucho material que se puede usar, que ha sido muy diverso y muy prolífico. Lo que sí creo, que esto es fundamental, es que esos esfuerzos son muy valiosos, pero no dejan de ser esfuerzos aislados. Aquí se trata de la construcción, de la comprensión de un sistema que además, como la política de derechos humanos, trasciende a los gobiernos, o sea, una política pública del Estado argentino. En ese sentido, Uruguay había parecido haber dado un pasito más, porque además de su ley, se llama igual, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tuvieron una comprensión de la necesidad de una ley de alfabetización. Tampoco terminó bien la historia, bueno, ahora tenemos a la calle Pro. Acá que me dicen, en tinta fresca imprimió el ministro Trota el ejemplar de la como material de conversación por la falta de conectividad a la educación. Claro, hay falta de conectividad y lo vamos a fortalecer los beneficios de la comunicación concentrada. Es una falta de conectividad general, no solo de internet, digamos. una falta de conectividad total con la realidad comunicacional de la Argentina. Pero bueno, por eso te digo, incluso no es una circunstancia de hoy. Yo fui defensora entre 2012 y 2016, y también tuvimos dificultades. Aún en los tiempos de Paca Paca, que también lo he dialogado, no alcanza. Todo suma, pero no alcanza, ¿no? Entonces Paca Paca suma, pero no alcanza. Hay que sumar por muchos ámbitos a la vez. Así que la primera aproximación y reducción de la respuesta es, hay allí unos módulos, desde el 1 al 6, creo que eran 6 módulos, si no me equivoco, los tengo por acá, que sé que no hay mucho tiempo, pero si no me paraba en la biblioteca, tengo un ejemplar de cada una de las cosas que hicimos. Está como por allá, ahí, en todo ese estante está todo lo que hemos publicado. Así que, de última, yo me comprometo, si no estuvieran, también a poder facilitarlos para fotocopiarlos, ¿no? No tengo cómo digitalizarlos, pero bueno, nos podemos poner en contacto. Si no están en la Defensoría del Público, que es el camino, los módulos justamente para la alfabetización comunicacional, desde el nivel inicial hasta el último del secundario. Y también trabajamos en proyectos vinculados con del campo popular en Córdoba y otros en ámbitos académicos, y esperemos poder hacerlo también desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que cuanto menos es el primer camino, pero yo decía lo de la institucionalización y no lo del esfuerzo de un solo organismo. Esto tiene que ser una política pública transversal a todos los organismos, no es de la Defensoría del Público nada más, porque vos lo sabés bien, si no hay transversalización de las políticas públicas, bueno, se empieza y ya termina antes de que ocurra, ¿te das cuenta? Porque no va a perdurar en el tiempo y lo sabemos. Tal cual. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Cintia. Fernando Hablo Abelenda, mucho, perdón. la última pregunta. Y te cuento, Cintia, no sé si estás pudiendo ver, y Juan Martín también, hay una enorme cantidad de comentarios muy interesantes, todo el mundo muy compenetrado con la charla, así que desde ya les agradecemos en nombre del Ateneo este extraordinario encuentro. Fernando, tu pregunta. ¿Se escucha ahí?
Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, hay un poeta en la Argentina que Francisco Madariaga se llama, Coco Madariaga, porque es de origen correntino, pero es un gran poeta a nivel nacional, fue un gran poeta a nivel nacional. Y hay un joven poeta que le muestra su poesía a él, se atreve a mostrarle su poesía a Madariaga. Madariaga le dice, es muy hermosa su poesía, muy linda, pero le falta barbaridad. Le falta barbaridad. Yo creo que a la comunicación del gobierno nacional de Alberto y Cristina le falta peronismo. ¿Y por qué digo esto, Cintia, Juan Martín? Porque me encanta todo lo que hablamos y todo lo que... Pero yo no me olvido lo que fue en su momento la televisión pública argentina con el programa 678, 6, 7 y 8, lo que significó para la militancia, la bajada de línea, la barbaridad que significaba, la irritación que le provocaba a los gorilas y a la gente ese programa, que hasta con irritación y con odio lo veían. ¿Se entiende? Y entonces yo pienso, me parece a mí, yo no sé si repetir la misma fórmula, porque a lo mejor no hay que repetir, a lo mejor eso ya sería una parodia, pero sí empezar a tomar un poco, porque no le quepa la menor duda, Cintia, que son unos bárbaros. Estos tipos a los que el gobierno nacional, como decía hoy el compañero Germán Biens, encima les da una pauta infernal, son unos bárbaros, son bárbaros. Entonces, a ver, ¿qué pasa con nosotros que estamos en una posición donde parecemos como una especie de socialdemocracia, demasiado correcto, políticamente correcto? Bueno, además de esto, que es un poco como crítica, quiero decir que me encantó la charla y aprendí muchísimo de ambas miradas, digamos, ¿no? Pero me gustaría tu opinión sobre la televisión pública, eso básicamente. Mirá, lo que puedo decirte con mucha certeza es que realmente está en reconstrucción. El otro día le preguntaba a Jorge Alemán si a veces no nos pasa que olvidamos el escenario de pandemia que vivimos en la Argentina y eso nos lleva a analizar la realidad con categorías prepandémicas. En el caso de 678 yo te lo voy a responder con una frase, yo trabajé muchos años en la televisión, ¿no? Y una frase que a mí me enseñaron en la televisión: lo bueno no se cambia, lo bueno debe perdurar. Es una máxima que hay. Cuando se cambia algo que funcionó es por otro tipo de problemas, no es porque hubiera funcionado. Y en ese sentido creo que 6, 7 y 8, por eso también creo que tenemos que pensar ahora que estamos a través de la vacunación y de que todavía no, porque la verdad es que el escenario de pandemia sigue vigente, pero creo que es necesario pensar en cómo reparar los daños, ¿no? Porque vos estás hablando de un equipo de trabajo que fue estigmatizado, que fue perseguido, y que en la Argentina está directamente relación proporcional a la búsqueda de la verdad por quienes han detentado el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me han invitado a 6, 7 y 8, y debo decirte que cuando en el diario Tiempo Argentino hicimos la investigación sobre papel prensa, con Juan Alonso y Roberto Caballero, que dirigía el diario, hubo silencio durante 3 meses. ¿Sabes cuándo se rompió ese silencio? Cuando nos invitaron a 6, 7 y 8. Con lo cual yo tengo mucha claridad cómo funciona el sistema, ¿no? Con los silenciamientos, con las invisibilizaciones. Y fue 6, 7 y 8 el que dio la oportunidad de multiplicar el debate en la pantalla de la televisión pública, también en el ámbito de la radio pública, y entonces se fue, multiplicar es la tarea, decían, multiplicando y ampliando cada vez más el debate. Con lo cual, acuerdo y mucho con la necesidad de, por supuesto que lo he expresado, de tener emisiones. Vos fíjate que el sistema público de medios tiene un rol social por excelencia y busca la conformación de la ciudadanía comunicacional. Ciudadanos, no meros puntos de rating. Y bueno, ahí tenemos un rol y acuerdo con vos en la necesidad. No me gustó eso de que lo miren con odio porque
es un tema muy delicado. ¿No? En la Argentina hay que seguir trabajando para construir democráticamente, para la erradicación de las violencias y los discursos de odio, no tengo ninguna duda que son violencias, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un rol fundamental. No acuerdo con la mirada de promover o tomar con liviandad los discursos de odio, provengan del espacio del que provengan, para nada. Mira, Vera Jaracho una vez coincidí así en un panel como hoy, y su enseñanza fue muy clara. El nunca más es la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, pero también el nunca más es el nunca más a los discursos de odio. Y el nunca más a los discursos de odio es no silenciando y al contrario, buscando erradicarlos. Entonces, para mí es un tema muy delicado, que no importa cuál sea el origen de esos discursos de odio. No lo legitimo por más de que pueda tener un acompañamiento. Cintia, yo no dije un discurso de odio, yo dije que eso generaba odio. Bueno, ese entonces es un problema. No, es un problema, claro que es un problema, porque es un problema, pero yo decía, hacer como una cosa así un poco loca, de una especie de programas que deconstruyan las mentiras que todo el tiempo están desde los grandes medios. Bueno, eso no me parece que sea promover el odio, sería simplemente... No, obvio. Mirá, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Tomo nota. Bueno, quiero pasar el último chivo antes de cerrar esta noche espectacular, esta noche extraordinaria de grandes reflexiones. En 48-72 horas está la revista del mes de febrero del Ateneo de Liberación. La pueden pedir los que no la reciben por correo electrónico. Ahí en el chat aparece la dirección, nuestro correo electrónico y la manera de recibirla. Y los siguientes Zoom es el próximo 23 de febrero, Pedro Peretti y Guillermo Martini sobre el campo y la soberanía alimentaria. El 25 de febrero, el embajador Carlos Raimundi acerca de la nueva realidad en América Latina a partir de los recientes procesos electorales. El 1 de marzo, Carlos Delfrade, sobre el caso Vicentín, va a estar presentando su libro. Y el 3 de marzo, no lo organizamos nosotros, pero lo organizan los compañeros de distintos organismos de derechos humanos de la provincia, y yo voy a coordinar esa serie de encuentros del mes de marzo por la memoria. Daniel Rafecas, excepto el de Peretti y Martini, que es a las 19 horas, los demás van a ser a las 20 horas. Cintia y Juan Martín, todo nuestro agradecimiento, y si quieren le dejamos el micrófono a ustedes para que cierren. Una última cosita, Pablo, una última cosita. Dale, Pablo, una Germán. última. Sí, quiero decirle a todos que esto lo pueden volver a ver, nosotros lo hemos grabado y se va a subir esta charla por YouTube y al Facebook de Revista Liberación. Así lo pueden volver a ver y ahí volvemos a hacer otro Zoom para que contesten las preguntas que quedaron pendientes. Nos Gracias. grabaron, Germán, ¿cómo no nos avisaron? No. Es que si te avisamos, si te avisamos, no es te broma. Bueno. Lo bueno de tener honestidad intelectual es que sostenemos lo mismo en todos los espacios. En este, en el otro, porque somos las mismas personas con distintos roles, pero siempre las mismas responsabilidades y con las mismas ideas. Perdón, Juan Martín, a ti te toca. Bueno, no, simplemente, primero, volviendo a lo que planteaban recién acerca de 678, preguntarnos si a veces nos cuesta señalar con ímpetu y con fuerza que Milagros Sala es una presa política y debería estar en libertad, qué les queda a aquellos periodistas que también fueron golpeados por enfrentar al grupo Clarín en algún momento y que pasaron al ostracismo y que muchas veces también no hacemos nuestro mayor esfuerzo por reivindicarlos, ¿no? Entonces digo, estaba Mario Volpe en esta charla y digo, así como muchas veces la sociedad le dio la espalda a nuestros combatientes
de Malvinas, muchas veces me parece que cometemos el mismo error de decir esas frases de no, fulano de tal está requemado, ¿no? Y preguntarnos, ¿no estará requemado porque viene de dar una pelea por el pueblo? Y entonces no tenemos nosotros la responsabilidad de proteger y de contener a aquellos que están quemados porque salieron lastimados justamente de una pelea, de estar defendiendo al pueblo. Planteo eso y insisto con que creo que hay que seguir empoderando a la militancia, ¿no? Las ideas surgen de encuentros como este y me parece que la clave está en seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, esta batalla cultural de la que hablaba hace un rato Cintia, o la pelea contra la desdemocratización de la política que mencionaba Arena hace un rato, bueno, sí, son estos lugares, ¿no? Estos lugares no son medios para llegar a una conclusión, sino que creo que son un fin en sí mismo y reproducir encuentros como creo que es la responsabilidad que tenemos quienes consideramos la política como una herramienta de cambio y tenemos una militancia, una vocación militante. Muchas gracias, la verdad que disfruté mucho de haber estado conversando con ustedes. Pero muchas gracias. Va un aplauso para Cintia, para Juan Martín y para todos y todas las que participaron. Como empezamos al final, ninguna menos, nunca más, ninguna Úrsula.